Animales asquerosos como tú pertenecen a jaulas, no a tribunales. Esas palabras perseguirían al oficial Martínez por el resto de su vida. La jueza Kesha Williams se acercaba al tribunal en ropa de civil, con un maletín que contenía los expedientes de los casos del día. Otra rata del gueto intentando colarse. Martínez bloqueó su camino, mirándola con desprecio puro. Su palma abierta golpeó su rostro con tanta fuerza que su cabeza se ladeó bruscamente. El costoso maletín voló de su mano, los documentos legales se esparcieron como confeti por las escaleras del tribunal. Martínez la agarró por la garganta, estampándola contra la pared de piedra. Animales asquerosos como tú pertenecen a jaulas, no a tribunales. Retorció sus brazos detrás de su espalda, las esposas metálicas cortando sus muñecas. Otros oficiales se reunieron alrededor, riendo y grabando con sus teléfonos. La mandíbula de Kesha palpitaba, pero sus ojos permanecían fijos en la placa de bronce sobre la entrada del tribunal. La honorable jueza K. Williams preside a 20 pies de su propia sala, siendo brutalizada por el mismo sistema al que servía. ¿Alguna vez has visto un karma instantáneo tan brutal? Dentro del tribunal, Martínez enderezó su uniforme y carraspeó. Había hecho este baile muchas veces antes. Tejer la historia, controlar la narrativa, hacerse el héroe. El sistema siempre creía a los policías sobre los criminales, especialmente cuando esos criminales se parecían a ella. Señoría, comenzó Martínez, su voz firme y ensayada. Estaba realizando protocolos de seguridad rutinarios cuando me encontré con una individua sospechosa que intentaba violar la seguridad del tribunal. Señaló a Kesha, ahora sentada esposada en la mesa de los acusados, con un moretón púrpura floreciendo en su mejilla izquierda. La acusada actuaba de manera errática, negándose a proporcionar identificación y se volvió cada vez más agitada cuando se le pidió que cumpliera con los procedimientos de seguridad estándar. El juez temporal, el juez Harrison, un hombre pálido y delgado de unos 60 años, asintió con aprobación. ¿Y qué observó exactamente, oficial Martínez? Bueno, señor, estaba vestida de manera inapropiada para los procedimientos judiciales, cargando lo que parecían ser documentos legales robados. Los ojos de Martínez brillaron mientras se entusiasmaba con su invención. Cuando me acerqué para investigar, se volvió verbalmente agresiva, usando lenguaje soez y haciendo amenazas. Desde la galería, otros dos oficiales, Rodríguez y Thompson, intercambiaron miradas cómplices. Habían oído a Martínez contar historias similares docenas de veces, rostros diferentes, mismo guión. Ella seguía gritando que era alguien importante, continuó Martínez, su voz destilando desdén. Esta gente siempre dice ser abogados, jueces, senadores, cualquier cosa para evitar rendir cuentas. He visto este libreto antes, señoría. El juez Harrison se inclinó hacia adelante, claramente interesado. ¿Intentó huir o resistirse al arresto? Absolutamente. La acusada se volvió físicamente combativa cuando intenté ponerla en custodia preventiva. Me vi obligado a usar la fuerza mínima necesaria para garantizar la seguridad pública. La mano de Martínez tembló casi imperceptiblemente mientras hablaba, la única fisura en su actuación pulida. Los dedos de la taquígrafa del tribunal volaban sobre su máquina, capturando cada mentira para la posteridad. En la última fila, una joven pasante frunció el ceño, algo le resonaba en la memoria. Oficial Rodríguez, llamó la fiscal. ¿Puede corroborar el testimonio del oficial Martínez? Rodríguez se puso de pie, su uniforme impecablemente planchado. Sí, señora, presencié todo el incidente. La acusada claramente intentaba eludir los protocolos de seguridad. El oficial Martínez manejó la situación con un profesionalismo notable. ¿Y el supuesto asalto?, inquirió el juez Harrison. La mandíbula de Martínez se tensó. Señoría, usé solo la fuerza necesaria para someter a una individua agresiva que amenazaba la seguridad del tribunal. Las lesiones de la acusada, si las hay, resultaron de su propia resistencia a órdenes legítimas. Sacó su teléfono, deslizando hasta un video que convenientemente comenzaba a mitad del enfrentamiento. Tengo imágenes parciales aquí, aunque desafortunadamente mi cámara corporal falló esta mañana.
La mentira salió de su boca como miel. «Qué conveniente», murmuró Kesha, hablando por primera vez. «¿Perdón?» El juez Harrison alzó una ceja. «Nada, señoría», respondió ella con calma, aunque sus ojos ardían de furia contenida. Martínez continuó su actuación. «Lo que estamos viendo aquí es un caso clásico de alguien que juega la carta de la víctima después de ser atrapado infringiendo la ley. Estaba invadiendo propiedad gubernamental, cargando documentos sospechosos, y cuando se enfrentó a su comportamiento criminal, inmediatamente alegó discriminación. La fiscal, una mujer de mediana edad llamada Sandra Walsh, asintió con simpatía. Oficial Martínez, en sus 15 años de servicio, ¿ha encontrado situaciones similares? Desafortunadamente sí. Hay un patrón aquí. Ciertas personas creen que están por encima de la ley, que las reglas no se aplican a ellas. Usan acusaciones de racismo para desviar la atención de su propio comportamiento criminal. La voz de Martínez se elevó con indignación justiciera. Es, honestamente, un insulto a las verdaderas víctimas de la discriminación. Varias personas en la galería, en su mayoría empleados blancos del tribunal, asintieron de acuerdo. Habían oído historias similares en las noticias, visto narrativas parecidas en las redes sociales. Se sentía familiar, incluso cómodo. La acusada afirma que iba a trabajar. Martínez hizo comillas con los dedos burlonamente, pero no pudo proporcionar ninguna verificación de empleo, ninguna identificación, ni ninguna razón legítima para estar en un área restringida del tribunal. Thompson, el tercer oficial, dio un paso adelante. Si me permite añadir, señoría, la acusada llevaba lo que parecían ser documentos legales confidenciales. Sospechamos que podría estar involucrada en algún tipo de esquema de robo de identidad o fraude. El juez Harrison parecía intrigado. ¿Esquema de fraude? Sí, señor. Martínez retomó la palabra sintiendo el impulso. Estos documentos tenían membretes judiciales, números de casos e información sensible. Ningún ciudadano legítimo tendría acceso a materiales como estos. Creemos que podría estar planeando hacerse pasar por personal del tribunal. La ironía era tan densa que casi asfixiaba, pero Martínez continuó, ajeno a la trampa que se estaba tendiendo a sí mismo. En mi opinión profesional, concluyó, esto es simplemente otro caso de alguien tratando de manipular el sistema. Ella sabe que si puede hacer que esto se trate de raza, de supuesta brutalidad policial, puede distraer de sus verdaderos crímenes. Se giró para enfrentar a Kesha directamente, sus ojos fríos y despectivos. Esta gente piensa que puede entrar en cualquier edificio, cualquier sala, cualquier espacio que elijan, y cuando los detienen, gritan discriminación. Bueno, no en mi tribunal. Las palabras flotaron en el aire como una nube venenosa. Varios empleados del tribunal se movieron incómodos, mientras otros permanecían impasibles. Señoría, añadió la fiscal Walsh, el Estado recomienda que procedamos con cargos de invasión de propiedad, resistencia al arresto y agresión a un oficial de policía. El intento de la acusada de enmarcar esto como un problema de derechos civiles es claramente una estrategia de defensa desesperada. Martínez permitió que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Esto iba exactamente como lo había planeado. Otro caso, otra victoria, otro recordatorio de que el sistema funcionaba como se suponía. La gente sabía cuál era su lugar o lo aprendía de la manera difícil. Además, continuó Martínez, envalentonado por la atmósfera de apoyo, quiero enfatizar que mostré una notable contención. La acusada estaba claramente inestable, posiblemente bajo la influencia de narcóticos. Un oficial menos experimentado podría haber usado mucha más fuerza. El juez Harrison asintió gravemente. Su profesionalismo queda registrado, oficial Martínez. En la silla de los acusados, Kesha permanecía perfectamente inmóvil, con las manos cruzadas en su regazo a pesar de las esposas. Su expresión seguía siendo tranquila, casi serena, pero cualquiera que mirara de cerca habría notado la leve curva en las comisuras de su boca. Estaba tomando notas mentales de cada mentira, cada invención, cada detalle que pronto desmantelaría la carrera y la reputación de Martínez.
El oficial no tenía idea de que estaba testificando frente a la persona que tenía el poder de destruirlo. ¿Hay algo más que desee añadir, oficial?, preguntó el juez Harrison. Martínez enderezó los hombros. Solo que incidentes como este nos recuerdan por qué necesitamos una aplicación fuerte de la ley. Algunas personas solo entienden la autoridad cuando está respaldada por la fuerza. La acusada aprendió hoy que las acciones tienen consecuencias. No tenía idea de cuán proféticas serían esas palabras. La fiscal sonrió con confianza. El Estado descansa su caso contra esta acusada, señoría. La evidencia muestra claramente un patrón de comportamiento criminal y resistencia a la autoridad legítima. Mientras Martínez bajaba del estrado, captó la mirada de Kesha una última vez. Le guiñó un ojo, un gesto de completa dominación, de victoria total. Sería el último momento de triunfo en toda su carrera. La acusada puede ahora presentar su declaración, anunció el juez Harrison, su tono sugiriendo que esto sería una mera formalidad antes de la sentencia. Kesha Williams se levantó lentamente de su silla, las esposas tintineando suavemente mientras se movía. A pesar del moretón púrpura en su mejilla y el estado desaliñado de su ropa, se comportaba con una dignidad inconfundible que hizo que varias personas en la sala se movieran incómodas. «Gracias, señoría». Su voz era clara, controlada y cargaba con una autoridad que parecía llenar toda la sala. «Aprecio la oportunidad de abordar estas acusaciones». El juez Harrison parpadeó. Algo en su tono era inesperado, profesional, de una manera que no encajaba con la narrativa que le habían presentado. Primero quiero aclarar varias inexactitudes fácticas en el testimonio del oficial Martínez. Los ojos de Kesha recorrieron la sala metódicamente, posándose en cada persona que había apoyado las mentiras del oficial. Según su declaración, yo estaba invadiendo propiedad gubernamental. Sin embargo, estaba caminando por una acera pública hacia la entrada principal de este tribunal aproximadamente a las 8:47 de la mañana. Se giró ligeramente, dirigiéndose directamente al juez Harrison. «Señoría, estoy segura de que está familiarizado con el fallo de la Corte Suprema en HGB's Committee for Industrial Organization, que establece claramente que las aceras públicas adyacentes a edificios gubernamentales son foros públicos tradicionales, donde los ciudadanos tienen un derecho constitucional a estar presentes». Los dedos de la taquígrafa se detuvieron a mitad de camino. La fiscal frunció el ceño. Esto no era el estallido emocional desordenado que esperaban de alguien enfrentando cargos graves. Además, continuó Kesha, el oficial Martínez testificó que yo llevaba documentos sospechosos y sugirió que estaba involucrada en un robo de identidad. Me gustaría examinar esa afirmación más de cerca. Señaló la mesa de pruebas donde sus papeles dispersos habían sido recogidos. Esos documentos son, de hecho, materiales legales auténticos. Específicamente incluyen expedientes de casos pendientes, memorandos judiciales y correspondencia administrativa, todo lo cual tengo acceso legítimo en mi capacidad profesional. ¿Capacidad profesional?, interrumpió el juez Harrison. ¿Y cuál es exactamente su profesión, señorita? Kesha hizo una pausa, una leve sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Williams, doctora Williams, y creo que llegaremos a mi historial profesional en breve, señoría. Martínez sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo estaba muy mal en esta situación. Señoría, si me permite continuar, dijo Kesha, su voz tomando el ritmo de alguien completamente cómodo en un entorno judicial. El oficial Martínez también testificó que me volví verbalmente agresiva y usé lenguaje soez. Me gustaría abordar esa afirmación invocando mi derecho de la Quinta Enmienda a permanecer en silencio respecto a cualquier declaración que pueda haber hecho durante el supuesto incidente. Hizo una pausa, dejando que eso calara. Sin embargo, señalaré que cualquier declaración que hice fue en respuesta directa a ser físicamente asaltada, sin provocación, advertencia o justificación legal. La joven pasante en la última fila se enderezó. Algo en la voz de esta mujer, sus modales, le parecía familiar. Ahora, respecto a la afirmación del oficial de que su cámara corporal falló, continuó Kesha, y ahora había acero en su voz.
Señoría, estoy segura de que conoce las reglas federales de evidencia, particularmente la regla 106, que permite la introducción de resúmenes de registros voluminosos. Tengo razones para creer que existe evidencia completa de video y audio del incidente de esta mañana y que estará disponible para este tribunal. El juez Harrison se inclinó hacia adelante. ¿A qué tipo de evidencia se refiere? Señoría, este tribunal cuenta con una amplia cobertura de cámaras de seguridad, incluidas cámaras de alta definición posicionadas a intervalos de 15 pies a lo largo del acceso principal. Además, el condado mantiene sistemas de respaldo automáticos para todas las grabaciones de cámaras corporales de los oficiales, independientemente de los supuestos fallos de equipo. El color se desvaneció del rostro de Martínez. Había olvidado las cámaras de seguridad del tribunal en su prisa por controlar la narrativa. Me gustaría solicitar formalmente, continuó Kesha, que este tribunal emita una orden de preservación para todos los datos de vigilancia electrónica de esta mañana entre las 8:45 y las 9:05 de la mañana, incluyendo, pero no limitado a, las grabaciones de seguridad del tribunal, los archivos de respaldo de cámaras corporales y cualquier grabación de teléfonos móviles que puedan haber sido hechas por los oficiales presentes en la escena. La fiscal Walsh se puso de pie abruptamente. Objeción, señoría. La acusada no puede simplemente hacer demandas de evidencia sin una representación legal adecuada. Kesha se giró para enfrentar a la fiscal con una mirada que hizo que la mujer diera un paso atrás involuntariamente. Señoría, los acusados se tienen el derecho constitucional de presentar evidencia en su propia defensa bajo la sexta enmienda. Además, Brady v. Maryland establece la obligación de la Fiscalía de preservar evidencia potencialmente exculpatoria. El silencio en la sala era ensordecedor. Así no era como solían ir estos casos. El juez Harrison carraspeó. Señorita Williams, parece inusualmente familiarizada con el procedimiento legal. ¿Tiene formación legal formal? Tengo algo de experiencia con el sistema judicial, señoría. La respuesta de Kesha fue cuidadosamente neutral, pero sus ojos brillaban con algo que parecía casi diversión. Caminó tanto como las esposas lo permitían hacia la mesa de pruebas y señaló sus pertenencias dispersas. Señoría, también me gustaría abordar la caracterización del oficial Martínez de mi presencia aquí como sospechosa o no autorizada. Apuntó a un documento específico entre los papeles. Este es mi calendario judicial diario, que muestra que estaba programada para presidir. Se corrigió. Quiero decir, aparecer en este edificio por motivos legítimos a partir de las 9:00 de la mañana de hoy. El alguacil, un hombre grande llamado Henderson, que había trabajado en este tribunal durante 12 años, de repente se quedó muy quieto. Estaba mirando a Kesha con creciente reconocimiento y horror. El oficial Martínez testificó que yo afirmé ser alguien importante, continuó Kesha. Me gustaría aclarar que nunca hice tal afirmación durante nuestro encuentro. Sin embargo, intenté mostrarle mi identificación, la cual él se negó a examinar antes de iniciar su asalto. Hizo una pausa, observando la sala. Señoría, tengo en mi posesión, a pesar de la interferencia violenta del oficial Martínez, documentación que establecerá de manera concluyente tanto mi identidad como mi razón legítima para estar en este tribunal esta mañana. El juez Harrison comenzaba a verse claramente incómodo. ¿Qué tipo de documentación? Kesha alcanzó cuidadosamente el bolsillo de su chaqueta, moviéndose lentamente para evitar asustar a nadie. Mi pase de estacionamiento judicial, emitido por la oficina administrativa de este tribunal. Mi tarjeta de acceso al edificio programada con el código de entrada a mis cámaras judiciales y mi identificación oficial. El alguacil Henderson se puso de pie de repente, su rostro pálido mientras reconocía a la mujer que había visto todos los días durante los últimos 3 años. Señoría, dijo Kesha en voz baja, creo que ha habido un malentendido significativo sobre quién fue exactamente la persona a la que el oficial Martínez asaltó esta mañana. Levantó una billetera de credenciales de cuero e incluso desde el otro lado de la sala, el sello judicial dorado era claramente visible. Quizás deberíamos hacer un receso para que se puedan verificar las identificaciones adecuadamente,
sugirió, su voz cargada con el tono inconfundible de alguien acostumbrado a dar órdenes en las salas de audiencias, no a recibirlas. El juez Harrison miró la billetera de credenciales, luego el rostro de Kesha, luego al alguacil, que asentía sombríamente. «El tribunal hará un receso de 15 minutos», dijo con voz ronca. Cuando cayó el martillo, Martínez sintió que su mundo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Cualquier juego que pensó que estaba jugando comenzaba a darse cuenta de que tal vez no entendía las reglas en absoluto. Durante el receso de 15 minutos, el tribunal zumbaba con energía nerviosa. En una pequeña sala de espera adyacente a la sala, Kesha estaba sentada con calma mientras el alguacil Henderson manipulaba torpemente sus llaves, sus manos temblando mientras la realidad de la situación lo golpeaba. «Jueza Williams», susurró, su voz cargada de horror. «Jesucristo, jueza Williams, lo siento muchísimo, no la reconocí con ropa de civil, y cuando la trajeron así...» «Está bien, Henderson», respondió Kesha suavemente. «Tú no formaste parte de esto, pero necesito que hagas algo por mí. Cualquier cosa, señoría, cualquier cosa. Necesito que vayas a mis cámaras discretamente y me traigas mis togas judiciales, las negras con el borde dorado». Y Henderson lo miró directamente a los ojos. «Trae mi martillo también. El grabado, el de mi ceremonia de juramento». Henderson asintió vigorosamente y salió apresuradamente, dejando a Kesha sola con sus pensamientos. Cerró los ojos y respiró profundamente, centrándose como había aprendido a hacerlo durante sus 23 años en el estrado. Esta mañana ella había sido la jueza Kesha Williams, jurista respetada, protectora de los derechos constitucionales, guardiana de la justicia. En el lapso de 15 minutos se había transformado en una víctima, una acusada, una mujer esposada enfrentando cargos inventados. Pero ahora era el momento de reclamar lo que era suyo. Su teléfono, confiscado durante el arresto pero ahora devuelto, vibró con llamadas perdidas y mensajes. Su asistente, Janet Morrison, había enviado mensajes cada vez más frenéticos. «Jueza Williams, ¿dónde está? La audiencia Peterson es en 30 minutos. Señoría, los abogados están aquí preguntando por retrasos. Jueza Williams, por favor llámeme. Hay rumores de que algo pasó». Kesha respondió rápidamente. «Dile a los abogados de Peterson que reprogramaremos. Algo más importante ha surgido. Cancela mi calendario de la tarde». Desplazó sus contactos hasta encontrar el número que buscaba. La jueza principal, Margaret Carter, la jefa administrativa de todo el distrito judicial. «Margaret, soy Kesha». «Kesha, gracias a Dios. Escuchamos que hubo algún tipo de incidente. ¿Estás bien?» «He estado mejor. Margaret, necesito que hagas algo por mí, y necesito que lo hagas sin hacer preguntas ahora». «Por supuesto, lo que necesites. Necesito que contactes a la oficina de seguridad del tribunal y les digas que preserven y copien inmediatamente todas las grabaciones de vigilancia de esta mañana entre las 8:45 y las 9:15. Todas las cámaras, todos los ángulos. Y Margaret, asegúrate de que haya varias copias almacenadas en diferentes ubicaciones». Hubo una pausa. «Kesha, ¿qué pasó exactamente esta mañana?» Un oficial de policía llamado Martínez pasó una hora testificando bajo juramento sobre cómo sometió heroicamente a una criminal peligrosa que estaba invadiendo propiedad del tribunal. La voz de Kesha era firme, pero había un filo que la jueza principal Carter nunca había oído antes. «Y la criminal peligrosa era yo, Margaret. Camino al trabajo, no solo me arrestó, me asaltó frente a este tribunal, me llamó animal asqueroso y me dijo que pertenecía a una jaula». El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante casi 30 segundos. «Jesucristo, Kesha, ¿estás? ¿Qué necesitas? ¿Debo llamar al FBI, a la oficina del fiscal general?» «Todavía no. Ahora mismo necesito que esas grabaciones de vigilancia estén aseguradas, y necesito que hagas algunas llamadas. Quiero que cada caso en el que el oficial Martínez haya testificado en los últimos 5 años sea revisado, cada uno. Considera que está hecho, pero Kesha, no puedes manejar este caso tú misma, hay un conflicto de intereses. Y Margaret, en unos 10 minutos voy a volver a entrar a esa sala con mis togas judiciales.
El oficial Martínez va a aprender exactamente a quién asaltó esta mañana y, más importante, quién tiene el poder para asegurar que enfrente las consecuencias de sus acciones. Henderson regresó con una bolsa de ropa y una pequeña caja de madera. Sus togas, señoría. Y su martillo. Kesha se puso de pie y abrió la bolsa, revelando las fluidas togas judiciales negras que habían sido su armadura durante más de 2 décadas. Mientras se las ponía, sintió que comenzaba la transformación. La tela se asentó en sus hombros como un manto de autoridad. Cada pliegue era un recordatorio del poder que ostentaba, los juramentos que había tomado, la justicia que había jurado proteger. Abrió la caja de madera y levantó su martillo ceremonial, su peso familiar y reconfortante en su mano. Grabadas en el mango estaban las palabras: «La justicia es ciega, pero lo ve todo». Henderson dijo, ajustando sus togas: «Cuando regresemos a esa sala, quiero que me anuncies adecuadamente». «Sí, señoría. ¿Cómo le gustaría que la anuncien?» Kesha Williams se enderezó a su máxima altura, cada centímetro la jueza federal que había sido durante los últimos 23 años. La honorable jueza Kesha Williams preside. Se miró en el pequeño espejo de la pared. El moretón en su mejilla aún era visible, pero ahora servía para un propósito diferente. No era solo evidencia de la brutalidad de Martínez, era un símbolo de cuán lejos había caído el sistema y cuán completamente estaba a punto de ser restaurado. Cuando el tribunal reanude, dijo, el oficial Martínez aprenderá lo que realmente significa la justicia. Todos de pie. La voz de Henderson resonó en la sala con una autoridad que hizo que todos se pusieran en alerta. Pero lo que pasó después quedaría grabado en sus memorias para siempre. El tribunal está ahora en sesión. La honorable jueza Kesha Williams preside. Las palabras golpearon la sala como un relámpago. El oficial Martínez, que había estado apoyado casualmente contra la mesa de la fiscal, se puso rígido. El juez Harrison, aún sentado en lo que ahora sabía que no era su silla, palideció mortalmente. La boca de la fiscal se abrió de par en par. Kesha Williams entró por la puerta de las cámaras judiciales vistiendo sus togas judiciales completas, el borde dorado capturando las luces del techo. Se movía con el paso medido de alguien que había recorrido ese camino miles de veces antes. En su mano derecha llevaba su martillo ceremonial. El silencio era absoluto. Nadie se atrevía a respirar. Tomó su lugar detrás del estrado, su estrado, y se sentó lentamente, deliberadamente. Sus ojos recorrieron la sala, captando cada rostro sorprendido, cada mandíbula caída, cada persona que finalmente comenzaba a comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. «Oficial Martínez», dijo en voz baja, su voz cargada con todo el peso de la autoridad judicial, «puede permanecer de pie». Martínez parecía a punto de vomitar. Su rostro había pasado de rojo a blanco a verde en cuestión de 30 segundos. «Señoría», balbuceó el juez Harrison, levantándose de su silla. No sabíamos. Quiero decir». «Juez Harrison», interrumpió Kesha, su tono firme pero no unkind. «Gracias por manejar mi sala durante mi retraso inesperado. Puede regresar a su propio expediente. Me encargaré de este asunto desde aquí». Harrison prácticamente corrió de la sala, sus togas ondeando detrás de él como si estuviera siendo perseguido por demonios. Kesha volvió su atención a Martínez, que ahora temblaba visiblemente. «Oficial Martínez, hace aproximadamente 2 horas usted testificó bajo juramento en esta sala. ¿Recuerda su testimonio?» Yo. Martínez no podía formar palabras. «Permítame refrescarle la memoria», continuó Kesha. «Usted afirmó, y cito, esta gente siempre dice ser abogados, jueces, senadores, cualquier cosa para evitar rendir cuentas. ¿Recuerda haber dicho eso?» Martínez asintió débilmente. «También afirmó que yo era, cito, otra activista con derechos buscando un pago y que había visto este libreto antes. ¿Es eso correcto?» La sala estaba tan silenciosa que el zumbido del aire acondicionado sonaba como un rugido. Y quizás lo más memorable, la voz de Kesha se volvió más fría. «Usted afirmó que personas como yo necesitan aprender que, cito, las acciones tienen consecuencias.
¿Recuerda esa pieza particular de sabiduría? Las piernas de Martínez temblaban tanto que apenas podía mantenerse en pie. Kesha alcanzó debajo de su estrado y sacó una tableta. Oficial Martínez, me gustaría mostrarle algunas pruebas que acaban de llegar a mi atención. Giró la pantalla de la tableta hacia la sala. En ella había imágenes de cámaras de seguridad de las escaleras del tribunal, mostrando todo el incidente de la mañana desde múltiples ángulos. Esto es material de la cámara de seguridad número 7 del tribunal, que tiene una vista despejada de la entrada principal. Su dedo tocó la pantalla, iniciando el video. La sala observó con horror cómo se desarrollaban los eventos en la pantalla. Allí estaba Kesha caminando tranquilamente hacia el tribunal con ropa de civil. Allí estaba Martínez bloqueando su camino y luego otra rata del gueto intentando colarse. La voz de Martínez, clara como el día, llenó la sala a través de los altavoces de la tableta. Varias personas jadearon audiblemente. El golpe que hizo girar la cabeza de Kesha hacia un lado, el agarre brutal en su garganta, las esposas. Pero el momento más condenatorio aún estaba por llegar. Animales asquerosos como tú pertenecen a jaulas, no a tribunales. Las propias palabras de Martínez, pronunciadas con tanto veneno y odio, resonaron en su propia sala. Varios jurados de otros casos que estaban esperando en la galería se levantaron y salieron disgustados. Oficial Martínez, dijo Kesha, pausando el video. ¿Ve alguna agresión verbal de la acusada en estas imágenes? ¿Algún lenguaje soez? ¿Alguna amenaza? Martínez permaneció en silencio, su carrera desintegrándose ante sus ojos. Ahora, continuó Kesha, examinemos su afirmación de que su cámara corporal falló. Deslizó a un nuevo archivo de video. Esto es una copia de seguridad de su propia cámara corporal, cargada automáticamente al sistema de almacenamiento en la nube del condado cada 60 segundos, un sistema que aparentemente olvidó que existía. El nuevo video comenzó a reproducirse y la voz de Martínez llenó la sala nuevamente, pero esta vez fue aún peor. Era la versión completa sin editar. Mira a esta arrogante pensando que puede entrar en mi tribunal. La voz de Martínez gruñó a través de los altavoces. Esta gente necesita aprender cuál es su lugar. Es hora de dar otra lección. La fiscal, Sandra Walsh, estaba frenéticamente recogiendo sus papeles y intentando distanciarse del desastre que se desplegaba ante ella. Pero Kesha no había terminado. Oficial Rodríguez, oficial Thompson, llamó. Ambos testificaron bajo juramento que el oficial Martínez manejó la situación con un profesionalismo notable. ¿Les gustaría revisar esas declaraciones? Ambos oficiales ya estaban acercándose a la salida. Y aquí, dijo Kesha, avanzando el video para mostrar el asalto de Martínez desde la perspectiva de su propia cámara corporal, podemos ver el momento en que el oficial Martínez cometió un asalto grave contra una jueza federal. Dejó que esas palabras flotaran en el aire por un momento. Jueza federal. Las rodillas de Martínez flaquearon. Se aferró a la mesa de la fiscal para no caer. Pero esperen, dijo Kesha, su voz adoptando un tono casi conversacional. Hay más. Sacó un nuevo archivo en su tableta. Esto es audio de la cámara corporal del oficial Thompson, que aparentemente funcionaba perfectamente esta mañana. Una nueva voz llenó la sala. La voz de Thompson hablando con Rodríguez mientras Martínez asaltaba a Kesha. El tipo realmente se está desquitando con esta. ¿Crees que realmente sea alguien importante como sigue diciendo? La voz de Rodríguez respondió, no, hombre, mírala. Martínez sabe lo que hace. Probablemente solo es otra reina del bienestar tratando de estafar al sistema. Más risas de los oficiales mientras veían a su colega brutalizar a una jueza federal. Los pocos espectadores que quedaban en la galería miraban a Martínez con repulsión no disimulada. Oficial Martínez, dijo Kesha, dejando su tableta, usted me preguntó antes si tenía alguna verificación de empleo. Bueno, la tengo, señaló el sello judicial montado en la pared detrás de su estrado, luego su placa de nombre, luego el retrato al óleo de ella que colgaba en el vestíbulo del tribunal. He sido la jueza presidenta de este tribunal durante 23 años,
oficial Martínez. Cada caso en el que ha testificado, cada orden que ha solicitado, cada búsqueda que ha realizado en esta jurisdicción ha sido bajo mi autoridad. La voz de Martínez finalmente emergió, aunque apenas como un susurro. Señoría, yo no lo sabía. ¿No lo sabía?, repitió Kesha lentamente. No lo sabía porque no se molestó en mirar. Vio a una mujer negra e hizo suposiciones. Vio a alguien que pensó que no tenía poder y decidió abusar de ese poder. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero, oficial Martínez, hay algo más que no sabía. La sala contuvo el aliento. Durante los últimos 6 meses he estado dirigiendo una investigación sobre patrones de mala conducta y prejuicio racial en este departamento de policía, trabajando directamente con la División de Derechos Civiles del FBI. El rostro de Martínez se puso completamente blanco. El incidente de esta mañana no fue aleatorio, oficial Martínez. Usted ha estado bajo investigación y acaba de proporcionarnos la evidencia más perfecta que podríamos haber esperado. Levantó su martillo y lo sostuvo frente a ella. Oficial Martínez, usted dijo que las acciones tienen consecuencias. Tenía razón en eso. El tribunal hará un receso mientras considero los cargos apropiados. El martillo cayó con un sonido como un trueno. Martínez se desplomó en una silla. Su carrera, su reputación y probablemente su libertad ahora pendían de un hilo. Cuando el tribunal reanudó 20 minutos después, la atmósfera había cambiado por completo. La noticia se había propagado por el tribunal como un incendio forestal. Abogados, asistentes, alguaciles y reporteros judiciales se habían colado silenciosamente en la galería, atraídos por los susurros de la reversión judicial más espectacular en la historia del edificio. Martínez estaba desplomado en lo que ahora claramente era la silla del acusado, su uniforme arrugado, su rostro ceniciento. Su abogado, un nervioso defensor público llamado Michael Carter, que había sido convocado apresuradamente, lanzaba miradas preocupadas a su cliente. La jueza Kesha Williams regresó a su estrado con la misma dignidad mesurada que había mostrado miles de veces antes, pero ahora cada ojo en la sala la veía diferente. Esta no era solo cualquier jueza. Era la mujer que había sido brutalmente asaltada por el hombre que ahora temblaba ante su estrado. Oficial Martínez, comenzó, su voz cargada con el peso de 23 años de autoridad judicial. Antes de proceder con los graves cargos penales que ahora enfrenta, creo que este tribunal y todos los presentes merecen entender exactamente a quién asaltó esta mañana. Se puso de pie, moviéndose alrededor del estrado para dirigirse directamente a la sala abarrotada. Mi nombre es jueza Kesha Williams. He servido como jueza presidenta de este tribunal durante 23 años. Fui nombrada para este cargo por el gobernador Richardson en 2001 y fui confirmada por el Senado estatal con un voto unánime. Su voz se fortalecía con cada palabra. Me gradué con honores magna cum laude de la Facultad de Derecho de Harvard, donde fui editora de la Harvard Law Review. Antes de mi nombramiento en el estrado, serví durante 8 años como fiscal federal en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. El abogado de Martínez estaba escribiendo frenéticamente, probablemente calculando cuántos años enfrentaba su cliente. Durante mi mandato como fiscal federal, me especialicé en casos de mala conducta policial, violaciones de derechos civiles y racismo institucional. Procesé con éxito 47 casos contra oficiales de policía que abusaron de su autoridad. Hizo una pausa, dejando que ese número calara. En mis 23 años en este estrado, he presidido más de 15,000 casos, he sentenciado a cientos de acusados, desde ladrones menores hasta asesinos. He visto todo tipo de comportamiento criminal, cada excusa, cada justificación. La jueza Williams se acercó a donde Martínez estaba acobardado. Pero en todos mis años de servicio, oficial Martínez, nunca, ni una sola vez, he encontrado un ejemplo tan perfecto de todo lo que está mal con la policía en América. La sala abarrotada estaba en silencio, salvo por el sonido de la respiración trabajosa de Martínez. Verá, oficial Martínez, cuando me llamó rata del gueto y animal asqueroso, cuando me dijo que pertenecía a una jaula,
cuando me estrelló contra la pared de mi propio tribunal. No estaba solo asaltando a una ciudadana cualquiera. Regresó a su posición detrás del estrado. Estaba asaltando a la persona que ha dedicado toda su carrera a asegurar que oficiales como usted rindan cuentas por sus acciones. La jueza Williams abrió un grueso expediente que había sido colocado en su estrado. Este expediente contiene registros detallados de cada caso en el que ha testificado en los últimos 5 años. 43 casos, oficial Martínez, 43 veces que ha estado en mi sala y jurado decir la verdad. Pasó varias páginas. 28 de esos casos involucraron a acusados que eran personas de color. En 26 de esos casos, usted fue el oficial que realizó el arresto, y en cada uno de ellos, oficial Martínez describió a los acusados usando un lenguaje sorprendentemente similar al que usó conmigo esta mañana. El rostro de Martínez había pasado de blanco a gris, actuando erráticamente, negándose a cumplir, volviéndose agresivo, amenazando la seguridad del oficial. Las mismas palabras, la misma narrativa, las mismas mentiras una y otra vez. La jueza Williams cerró el expediente con un chasquido seco. Pero aquí está lo que no sabía, oficial Martínez. Durante los últimos 6 meses he estado trabajando con la División de Derechos Civiles del FBI, la Oficina del Fiscal General del Estado y el Departamento de Justicia para investigar patrones sistémicos de prejuicio racial y mala conducta en este departamento de policía. El defensor público dejó de escribir y simplemente miró a su cliente con algo que se acercaba a la lástima. Su nombre, oficial Martínez, aparece en una lista de vigilancia federal. Ha estado bajo vigilancia. Sus comunicaciones han sido monitoreadas. Sus patrones de arresto han sido analizados. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y esta mañana, oficial Martínez nos proporcionó la evidencia más perfecta, inequívoca e innegable de violaciones criminales de derechos civiles que cualquier fiscal podría desear. La jueza Williams levantó su martillo. Usted asaltó a una jueza federal mientras realizaba sus funciones oficiales. Lo hizo basándose explícitamente en animosidad racial, como lo demuestra sus propias declaraciones grabadas. Luego cometió perjurio cuando mintió bajo juramento sobre las circunstancias de ese asalto. El martillo flotaba en el aire. Oficial Martínez esta mañana me preguntó si sabía cuál era mi lugar. Bueno, permítame decirle exactamente cuál es mi lugar. Su voz llenó la sala con una autoridad silenciosa. Mi lugar está en este estrado, en esta sala, asegurando que se haga justicia. Mi lugar es hacer que personas como usted rindan cuentas cuando abusan del poder que se les ha confiado. El martillo bajó una vez. Mi lugar, oficial Martínez, es asegurarme de que lo que me hizo esta mañana sea el último acto de violencia racial que cometerá como oficial de policía. Martínez finalmente entendió que no había asaltado solo a una mujer cualquiera. Había asaltado a la justicia misma, y la justicia estaba a punto de devolver el golpe. Oficial Martínez, comenzó la jueza Williams, abriendo una carpeta manila gruesa. Examinemos su distinguida carrera en la aplicación de la ley, ¿de acuerdo? El abogado de Martínez se inclinó para susurrar urgentemente al oído de su cliente, pero Martínez parecía paralizado, incapaz de responder a nada de lo que ocurría a su alrededor. Según los registros de asuntos internos, ha sido objeto de 47 quejas formales durante su carrera de 15 años. 47 quejas, oficial Martínez, eso promedia más de 3 quejas por año. Sacó un documento y lo levantó. Empecemos con la queja número 1, presentada en 2009. La señora Rosa Delgado, una abuela de 63 años, alegó que la llamó un insulto racial durante una parada de tráfico rutinaria y estrelló su rostro contra el capó de su auto cuando pidió su número de placa. La sala abarrotada se agitó incómoda. La investigación de su departamento concluyó que las acusaciones de la señora Delgado no estaban fundamentadas. Interesante, considerando que ahora tenemos evidencia en video de usted usando un lenguaje y tácticas notablemente similares. La jueza Williams pasó a otra página. Queja número 12, 2012.
Jamal Washington, un estudiante de honor de 17 años, alegó que usted plantó drogas en su mochila después de que se negó a proporcionar información sobre su hermano mayor. Una vez más, su departamento encontró la queja no fundamentada. La respiración de Martínez se volvía más trabajosa con cada revelación. Queja número 23, 2016. Dr. Michael Johnson. Sí, el Dr. Johnson, un destacado cardiólogo, alegó que lo arrestó frente a su propia casa porque no creía que un hombre negro pudiera vivir en ese vecindario. El Dr. Johnson pasó 6 horas en la cárcel antes de que su abogado pudiera asegurar su liberación. Lo miró directamente. ¿Cuál fue el hallazgo del departamento sobre esa queja, oficial Martínez? No. La voz de Martínez era apenas audible. No fundamentada. Respondió la jueza Williams por él. ¿Comienza a haber un patrón aquí? La jueza principal, Margaret Carter, había entrado silenciosamente en la sala y ahora estaba sentada en la primera fila, su expresión sombría, mientras tomaba notas. Pero aquí está lo realmente interesante, oficial Martínez. He cruzado los registros de sus quejas con sus estadísticas de arrestos, y emergen algunos patrones fascinantes. La jueza Williams sacó un gran gráfico y lo colocó en un caballete donde todos podían verlo. Durante su carrera de 15 años, ha realizado 1.954 arrestos. De esos arrestos, 1.589, es decir, el 87%, involucraron a personas de color. En contraste, la demografía de su área de patrulla es 42% blanca, 31% hispana y 27% negra. Apuntó a diferentes secciones del gráfico con un puntero láser. Aún más interesante, sus informes de uso de fuerza muestran que usó fuerza física en el 63% de sus arrestos que involucraban a personas de color, en comparación con solo el 12% de sus arrestos que involucraban a sospechosos blancos. El abogado de Martínez estaba escribiendo frenéticamente, probablemente preparando una defensa por insanidad. Y aquí está quizás la estadística más condenatoria de todas, continuó la jueza Williams. De sus 1.589 arrestos de personas de color, 432 casos fueron desestimados debido a falta de evidencia, mala conducta de la fiscalía o violaciones de derechos constitucionales. Eso es una tasa de desestimación de casi el 40%. Se volvió hacia Martínez. Oficial, Martínez, ¿sabe cómo llamamos cuando un oficial de policía tiene una tasa de desestimación del 40% debido a violaciones constitucionales? Lo llamamos un patrón de comportamiento criminal. La sala estaba mortalmente silenciosa, salvo por el rasguño de los bolígrafos de los reporteros en el papel. Pero esperen, hay más, dijo la jueza Williams, su tono ahora casi conversacional. También he revisado el impacto financiero de su carrera en los contribuyentes de este condado. Sacó otro documento. En los últimos 15 años, este condado ha pagado 2.3 millones en acuerdos y sentencias relacionadas con su conducta. 2.3 millones, oficial Martínez. Eso es más que el presupuesto anual completo de algunos pueblos pequeños. Martínez finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido. Señoría, solo estaba haciendo mi trabajo. ¿Su trabajo?, interrumpió la jueza Williams. Oficial Martínez, permítame leerle el juramento que tomó cuando se convirtió en oficial de policía. Sacó un documento oficial y leyó en voz alta. Juro solemnemente apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución del Estado, mantener verdadera fe y lealtad a las mismas, y cumplir fiel e imparcialmente con los deberes de mi cargo según lo mejor de mi capacidad, que Dios me ayude. Dejó el documento, fiel e imparcialmente, oficial Martínez, no selectivamente, no basado en el color de la piel, no basado en sus prejuicios personales. La jueza Williams caminó alrededor del estrado nuevamente, dirigiéndose a toda la sala. Lo que vemos aquí no es el comportamiento de un oficial deshonesto. Este es el resultado inevitable de un sistema que protege a oficiales como Martínez, que desestima queja tras queja, que paga acuerdo tras acuerdo, todo mientras permite que el abuso continúe. Se volvió hacia Martínez.
Pero ese sistema le falló hoy, ¿verdad, oficial Martínez? Porque hoy eligió asaltar a alguien que tenía el poder de exponer todo. La cabeza de Martínez cayó en sus manos. Oficial Martínez pasó esta mañana diciéndole a esta corte que personas como yo necesitan aprender nuestro lugar. Bueno, creo que es hora de que usted aprenda el suyo. La jueza Williams regresó a su estrado y levantó su martillo. Su lugar, oficial Martínez, es en la silla de un acusado enfrentando las consecuencias completas de 15 años de comportamiento criminal. El martillo cayó con finalidad, y ahí es exactamente donde va a quedarse. La jueza Williams se puso de pie detrás de su estrado, sus togas judiciales fluyendo a su alrededor como una armadura forjada de la justicia misma. La sala abarrotada contuvo el aliento mientras se preparaba para emitir lo que todos sabían sería un veredicto histórico. Oficial Martínez, comenzó, su voz cargada con el peso de siglos de jurisprudencia. Antes de emitir mi juicio en este asunto, quiero dirigirme no solo a usted, sino a todos en esta sala y a todos los que escucharán sobre lo que pasó aquí hoy. Señaló a la galería abarrotada de abogados, personal del tribunal, reporteros y ciudadanos que habían oído susurros de los extraordinarios procedimientos. Esta mañana comenzó con una pregunta simple. ¿Qué pasa cuando alguien con una placa cree que está por encima de la ley? ¿Qué pasa cuando años de poder sin control y protección sistémica crean a una persona que piensa que puede asaltar a una jueza federal y no enfrentar consecuencias? Martínez estaba desplomado en su silla, su carrera y su vida desmoronándose en tiempo real. La respuesta, oficial Martínez, está de pie frente a usted ahora mismo. La jueza Williams tomó su martillo, el mismo que había sido grabado con las palabras: «La justicia es ciega, pero lo ve todo», el día que tomó su juramento de cargo. Durante 15 años ha aterrorizado a esta comunidad. Durante 15 años ha violado los derechos constitucionales de ciudadanos, cuyo único crimen fue existir siendo negros o morenos. Durante 15 años ha hecho una burla de la placa que juró honrar. Su voz se volvió más fuerte, más apasionada, mientras continuaba. Pero su mayor error, oficial Martínez, no fue ningún acto singular de brutalidad. Su mayor error fue creer que el sistema siempre lo protegería, sin importar hasta dónde llegara, sin importar cuántas vidas destruyera. Martínez finalmente levantó la vista, sus ojos rojos y derrotados. Esta mañana, cuando me llamó animal asqueroso y me dijo que pertenecía a una jaula, cuando me estrelló contra la pared de mi propio tribunal, cuando me esposó y me paseó por estos pasillos como una criminal, pensó que estaba afirmando su dominio sobre otra víctima sin poder. La jueza Williams se inclinó hacia adelante, su voz bajando a apenas un susurro, obligando a todos en la sala abarrotada a esforzarse para escuchar sus palabras. Pero nunca estuve sin poder, oficial Martínez, y tampoco lo estuvo ninguna de las personas que ha brutalizado durante años. La única diferencia es que hoy la justicia finalmente tuvo un testigo. Se enderezó a su máxima altura. Oficial Martínez, basándome en la evidencia presentada en esta sala, evidencia que salió de su propia boca, sus propias acciones, su propia cámara, lo encuentro culpable de asalto en primer grado, un delito grave. Las palabras golpearon la sala como un trueno. Lo encuentro culpable de asalto a un oficial judicial, un delito federal que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 5 años. El abogado de Martínez cerró los ojos y puso la cabeza en las manos. Lo encuentro culpable de privación de derechos civiles bajo el color de la ley, un delito federal castigable con hasta 10 años de prisión. Con cada pronunciamiento, Martínez parecía encoger más en su silla. Y lo encuentro culpable de perjurio en primer grado por su falso testimonio dado bajo juramento en esta misma sala. La jueza Williams hizo una pausa, dejando que el peso de esos cargos se asentara en la sala. Pero, oficial Martínez, este caso nunca fue realmente sobre usted. Usted es simplemente un síntoma de una enfermedad mucho más grande que ha infectado nuestro sistema de justicia durante demasiado tiempo. Se volvió para dirigirse a la galería abarrotada. Durante demasiado tiempo, hemos permitido que los oficiales de policía operen con impunidad. Durante demasiado tiempo,
Hemos desestimado quejas, ignorado evidencia y pagado acuerdos mientras permitíamos que el abuso continuara. Durante demasiado tiempo hemos dicho a las víctimas de la brutalidad policial que sus experiencias no importan, que su palabra no cuenta, que la justicia no es para ellos. Su voz se elevó con pasión, pero eso termina hoy. Lo que pasó en esta sala hoy demuestra que nadie está por encima de la ley. Ni los oficiales de policía, ni los fiscales, ni los jueces, ni los políticos. Nadie. Martínez de repente se derrumbó por completo, su cuerpo temblando con sollozos que resonaron en la sala silenciosa. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho. No lo sabía. Nunca quise». La jueza Williams lo miró con algo que podría haber sido lástima. «Oficial Martínez, su disculpa llega 15 años y 47 quejas tarde. Su remordimiento solo aparece ahora porque finalmente fue atrapado por alguien con el poder de hacerlo responsable». Levantó su martillo alto sobre su cabeza. «Pero aquí está lo que quiero que entienda. En sus momentos finales como hombre libre, cada persona que brutalizó durante años merecía la misma justicia que estoy entregando hoy. Cada abuela a la que llamó con un insulto, cada adolescente al que plantó drogas, cada doctor que arrestó por vivir en el vecindario equivocado, todos merecen verlo rendir cuentas». El martillo flotaba en el aire. «Hoy no solo estoy entregando justicia por mí misma, estoy entregando justicia por cada persona cuyas quejas fueron desestimadas como no fundamentadas. Estoy entregando justicia por cada familia que tuvo que ver a su ser querido ser brutalizado mientras el sistema miraba hacia otro lado». Su voz llenó cada rincón de la sala. «Oficial Martínez, esta mañana me dijo que conociera mi lugar. Bueno, permítame decirle cuál es mi lugar. Mi lugar es asegurar que matones como usted nunca puedan volver a esconderse detrás de una placa mientras destruyen vidas inocentes». El martillo cayó con un sonido como el crujido de un trueno. «Oficial Martínez, por la presente se le sentencia a la pena máxima permitida por la ley. Cumplirá 25 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional». Martínez se derrumbó por completo, sus sollozos ahora incontrolables. «Además», continuó la jueza Williams, «ordeno una investigación federal sobre cada caso que ha tocado, cada arresto que ha realizado y cada queja que se ha presentado contra usted. Las víctimas que ha silenciado durante 15 años finalmente tendrán su día en la corte». Dejó su martillo y miró a la sala abarrotada. «Que esto sea un mensaje para cada oficial de policía, cada fiscal, cada funcionario que piensa que puede abusar de su poder sin consecuencias. La justicia puede ser ciega, pero lo ve todo, y eventualmente viene por todos». La sala estalló en aplausos que duraron 5 minutos completos. La justicia finalmente había sido servida. 6 meses después, los efectos de esa mañana histórica continuaron transformando todo el sistema de justicia. El oficial Martínez estaba cumpliendo su sentencia de 25 años en una prisión federal, donde sus compañeros reclusos habían aprendido sobre sus crímenes a través de la cobertura de noticias. Su placa, su pensión, su libertad, todo se había ido. El hombre que una vez aterrorizó a toda una comunidad ahora pasaba sus días en custodia protectora, finalmente entendiendo lo que se sentía ser impotente. Pero la caída de Martínez fue solo el comienzo. La investigación federal ordenada por la jueza Williams descubrió una red de corrupción que llegaba profundamente a la estructura de mando del Departamento de Policía. 12 oficiales fueron despedidos. 4 supervisores enfrentaron cargos penales. Todo el departamento fue puesto bajo supervisión federal. La jueza principal, Margaret Carter, estableció nuevos protocolos que requerían una revisión federal automática de cualquier caso que involucrara acusaciones de mala conducta policial contra personal judicial. Las cámaras corporales se volvieron obligatorias para todos los oficiales, con sistemas de respaldo que nunca podrían fallar. Más importante aún, los 432 casos que Martínez había contaminado fueron reabiertos. Docenas de acusados injustamente condenados fueron liberados de prisión. Cientos más tuvieron sus cargos retirados o sentencias reducidas.
El condado pagó 8.7 millones adicionales en compensación a las víctimas de Martínez, dinero que salió directamente del presupuesto del Departamento de Policía. La jueza Williams se convirtió en un símbolo nacional de integridad y valentía judicial. Fue invitada a hablar en facultades de derecho de todo el país, compartiendo la historia de cómo un momento de violencia reveló décadas de abuso sistemático. Su mensaje siempre era el mismo: la justicia retrasada es justicia negada, pero la justicia entregada es justicia para todos. El tribunal donde todo ocurrió fue renombrado como el Tribunal Federal de Justicia Williams en su honor. Una placa de bronce cerca de la entrada conmemora la mañana que cambió todo con una simple inscripción: aquí la justicia finalmente encontró su voz. Pero quizás el cambio más poderoso ocurrió en la comunidad misma. Los ciudadanos que habían pasado años temerosos de denunciar la mala conducta policial comenzaron a presentarse. Se establecieron juntas de supervisión comunitaria. Los programas de entrenamiento policial fueron completamente renovados, con la jueza Williams diseñando personalmente currículos sobre derechos constitucionales y sesgos inconscientes. La joven pasante que había presenciado los procedimientos ese día, inspirada por el coraje de la jueza Williams, decidió especializarse en derecho de derechos civiles. Ahora trabaja para la ACLU, luchando batallas similares en tribunales de todo el país. Rodríguez y Thompson, los oficiales que habían apoyado las mentiras de Martínez, fueron despedidos y enfrentaron cargos federales por conspiración y obstrucción de la justicia. Su risa grabada mientras veían a una jueza federal ser brutalizada se convirtió en evidencia en un estudio de caso enseñado en academias de policía de todo el país como un ejemplo de corrupción institucional. El video de la jueza Williams entregando su veredicto se convirtió en el metraje judicial más visto en la historia de Internet, con más de 50 millones de visualizaciones. Los comentarios llegaron desde todo el mundo, de personas que habían experimentado injusticias similares, pero nunca habían visto la rendición de cuentas entregada de manera tan completa, tan pública, tan perfecta. Hoy, el oficial Martínez está sentado en su celda de prisión, probablemente pensando en el momento en que eligió asaltar a una mujer porque pensó que no tenía poder. Pensó que sabía cuál era su lugar en el mundo. Pensó que sabía cuál era el de ella. Estaba equivocado en ambos porque a veces la justicia no solo lleva una venda en los ojos. A veces la justicia lleva togas judiciales. A veces la justicia lleva un martillo. Y a veces, cuando el momento es el correcto, la justicia devuelve el golpe. Nunca subestimes el poder de enfrentarte a los matones. Comparte esta historia si crees que todos merecen justicia, sin importar quiénes sean o cómo se vean. Pulsa el botón de me gusta si quieres ver más historias de valentía triunfando sobre la corrupción y suscríbete porque historias como esta ocurren todos los días y todos merecen verlas. Tu historia podría ser la próxima.